Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta clase magistral, parte de Tito Pampín desde España, para el Hospital Metropolitano, para la Dirección de Educación Médica del Hospital Metropolitano en el Departamento de Fisioterapia. Es realmente un gusto poder contar con la presencia de ustedes hoy. Como pueden ver en pantalla, esta es una clase que nos viene a preparar al curso que tenemos sobre dolor de hombro durante el 18 y el 19 de septiembre aquí en Costa Rica, y para ello pues contamos con el profesor Tito Pampín, quien nos va a facilitar esta sesión. Mi nombre es Alejandro Egea, yo soy el director de Educación Médica del Hospital Metropolitano. Antes de darle la palabra al profesor Tito Pampín, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Jocelyn Mesa, que es la jefa del Departamento de Fisioterapia del hospital, y sobre todo la persona que ha estado trabajando muy fuertemente durante los últimos meses para que esta oportunidad se dé. Y bueno, dichosamente estamos ya ahora sí a unos pocos meses, Tito, de poder contar con tu presencia aquí en Costa Rica. Así que, Jocelyn, pues, si puedes habilitar la cámara y el micrófono para que nos des la bienvenida y presentes al profesor Pampín, excelente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para poder reunirse hoy y estar presentes en la clase con Tito. Ojalá que les sea de gran provecho y que sea iniciativa para poder, que se puedan matricular para el curso ahora en septiembre. Le damos ya la bienvenida a Tito para que empecemos la clase. No sé si se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Se ve la pantalla, ¿verdad? La presentación que estoy compartiendo. Sí, perfectamente, muchas gracias. Sí, sin problema. Y se me escucha bien también, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a Jocelyn y al Hospital Metropolitano por crear el evento de hoy y bueno, pues darme la oportunidad de impartir esta clase online sobre roturas masivas de manguito rotador. Dar las gracias también y la bienvenida a todas las compañeras y los compañeros que estáis presenciando esta clase en directo. Y también dar la bienvenida a todos aquellos que veréis esta clase pues en diferido a través de la grabación. Decir también, antes de empezar, que bueno, todas las preguntas que tengan me las pueden ir planteando. Creo que pueden ir habilitando sus micrófonos para poder plantear las cuestiones que vayan surgiendo, pero aparte de esto, también reservaremos un espacio al final de la clase para que puedan plantear sus preguntas con calma y bueno, pues yo estaré encantado de responderlas. A las personas que estén viendo esta clase en diferido, en esta pantalla aparecen mis contactos de Instagram y de Facebook, pues por si surge alguna pregunta o se necesita alguna aclaración, pues que también me pueda ser planteada y yo pues estaré encantado de responderlas en cuanto me sea posible. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Tito Pampín, soy fisioterapeuta, soy clínico, soy titulado por la Universidad de Vigo en el año 2005, o sea que justo este mes cumplo 18 años de titulado, siempre he dedicado a la clínica y con especial interés a todo lo que tiene que ver con la patología de hombro. De hecho, bueno, pues ya desde hace unos cuantos años pues decidimos poner a disposición del resto de compañeros mi experiencia, tanto clínica como mis conocimientos a través de la impartición de cursos de formación que se hacen tanto en formato online como en formato presencial. Y pues a raíz de todo ese trabajo pues también surgió la publicación de mi libro, No hagas el hombro tu Aquiles, que bien, y para ir entrando en materia, hablar de lesiones y antes hablar de rotación, de Atlas, ¿no? De láminas en dos dimensiones.
Y pues cuando estudiamos el manguito rotador, normalmente pues aprendemos que el manguito está formado por 4 músculos, 3 en la cara posterior, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que a su vez se insertan a nivel de la tuberosidad mayor del húmero. Y a través de la cara anterior pues tendríamos el subescapular, que se insertaría en la tuberosidad menor del húmero. 4 músculos con 4 inserciones, en principio diferenciadas, individualizadas e independientes las unas de las otras. Pues bien, la realidad no es así. Yo entiendo que tal vez pedagógicamente sea más fácil aprenderlo de esta manera, pero no sé si alguno de ustedes hizo alguna vez disección en cadáver o pudo comprobar cómo es realmente nuestra anatomía. Pero la cuestión es que el manguito rotador no es una estructura de ninguna manera como se la representa en los atlas. De hecho, en la fotografía central de esta diapositiva se puede comprobar cómo a nivel de la cara posterior, sobre todo cerca de la inserción a nivel de la tuberosidad mayor, es totalmente imposible diferenciar dónde empiezan las fibras, por ejemplo, de la inserción del infraespinoso y dónde acaban las del supraespinoso. Y a nivel de la cara anterior, pues igual, a pesar de existir solo un músculo, ¿no?, que es el subescapular, cerca de la inserción pues se forma una especie de amasijo, de tejido conectivo, en el cual pues es muy difícil saber dónde acaba el subescapular y dónde empieza, por ejemplo, el ligamento transverso de la corredera bicipital o las fibras inferiores del supraespinoso, o incluso otras estructuras correspondientes al intervalo rotador, como el ligamento coracumeral, el ligamento glenohumeral superior o incluso la porción larga del bíceps. Es decir, esto nos tiene que dar una idea de cómo realmente funciona el manguito, de hasta qué punto el manguito estabiliza el húmero con respecto a la cavidad glenoidea y lleva a cabo esa función, ¿verdad?, tanto de estabilización como de movimiento del húmero. Esto pues, es importante que lo tengamos siempre en mente porque, de hecho, es uno de los motivos por los cuales los test ortopédicos que se utilizan para valorar tienen una especificidad tan baja, porque realmente es muy difícil conseguir diferenciar desde un punto de vista funcional unas estructuras de las otras. Y además de esto, ya sabiendo un poco cuál es la disposición del manguito rotador, este está formado por 5 capas. No es una capa solo de tejido. En esta fotografía se muestra el dibujo de cuáles son las 5 capas del manguito rotador de craneal a caudal. ¿De acuerdo? Aquí, en la parte de arriba, digamos que estaría el acromion, estaría la bursa subacromial, y justo por debajo tendríamos una primera capa que se correspondería con una capa superficial del ligamento coracumeral. Más abajo, más caudal, tendríamos la primera capa tendinosa, ¿vale? Una capa superficial. Aquí en la fotografía aparecen pues, la representación del supraespinoso y del infraespinoso, porque se está representando el manguito posterior. Aquí faltaría el subescapular por la parte anterior. Más profunda esta capa, tendríamos una capa profunda tendinosa en la cual las fibras presentan una dirección diferente a la capa más superficial. Tendrían una disposición menos organizada, de forma que un poquito más de resistencia incluso al tejido. No es lo mismo que las dos capas presenten, no sé si se ve en la cámara, una disposición, bueno, digamos, lineal entre ellas, que tengan una disposición oblicua. De esta manera, pues el tejido adquiere todavía más resistencia. Más abajo, más caudal, tendríamos una nueva capa, ¿vale? La cuarta capa, que sería una capa profunda del ligamento coracumeral, que digamos que abrazaría a las capas tendinosas tanto por craneal como por caudal. Y por último, la capa que está más cerca de la cabeza del húmero sería la capa correspondiente a la cápsula articular. Por lo tanto, tenemos 5 capas que aportan una gran resistencia al manguito rotador. Teniendo en cuenta esta visión, de acuerdo, del manguito como una estructura formada por 5 capas, también es bastante sencillo entender cómo pueden ser las lesiones que puedan afectar a este desde el punto de vista anatómico. Yo en mis formaciones, cuando hablo de las roturas de espesor parcial o de las roturas de espesor total del manguito rotador, normalmente pregunto a los asistentes si ellos son capaces de explicarme de una manera visual en qué consisten estas lesiones. Y sorprendentemente para mí,
no he encontrado todavía hasta la fecha nadie que sea capaz de explicarme en qué consiste una rotura de espesor parcial o una rotura de espesor completo del manguito. Y esto realmente es preocupante, porque si nosotros no sabemos en qué consiste, es muy difícil que sepamos explicárselo a nuestros pacientes y que además sepamos las connotaciones que puede tener a nivel clínico o a la hora de tomar una decisión en cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos a nuestra disposición sin realmente tener un conocimiento claro de en qué consiste. Pues bien, las roturas de espesor parcial del manguito rotador, como su propio nombre indica, son las que afectan solo a unas cuantas capas de estas 5, ¿de acuerdo? No a todas las capas en su totalidad. De entre las roturas de espesor parcial tenemos las que afectan a la cara articular, ¿de acuerdo? Que son las que afectan a las capas que están más cerca de la cabeza del húmero, ¿vale? Después tenemos a las roturas de la cara bursal, que son las que afectan a las capas que están más próximas a la bursa subacromial, a las que afectan a las capas más craneales. Y por último tenemos las rupturas intrasustancia, ¿de acuerdo? Que son las que afectan a las capas centrales de esta estructura. Esto en lo que respecta a las roturas de espesor parcial. En lo que respecta a las roturas de espesor completo, pues lo que quiere decir es que todas las capas se encuentran afectadas por esta rotura. Es decir, que si nosotros tuviésemos una visión de craneal a caudal del hombro, dejando a un lado el acromion, pues veríamos que el borde superior, la parte superior de la cabeza del húmero, estaría a la vista, es decir, le faltaría pues, esa cobertura de las 5 capas de manguito. Sin embargo, habría tejido sano alrededor, ¿de acuerdo? Esto sería un poco ejemplificado por el ejemplo del donut, ¿no? Es decir, tenemos el agujero en el medio, que correspondería a la rotura de espesor total, pero alrededor tendríamos tejido sano, que es el que sería capaz de preservarnos la función, ¿vale? Y por último tendríamos las roturas masivas del manguito, de las cuales, bueno, pues hablaremos un poquito más en profundidad más adelante. En todo caso, una de las primeras conclusiones que debemos sacar de lo dicho hasta ahora es escapar de esa idea de que las roturas de espesor parcial, por ejemplo, son pues, una cuerda que está pendiente de un hilo. Es decir, cuando a un paciente se le dice que presenta una rotura de espesor parcial, normalmente lo que se imagina es que su tendón está literalmente pendiente de un hilo y que por lo tanto cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier contracción puede acabar por romper lo que queda de tendón, pues provocando una rotura completa y por lo tanto una alteración en la función pues grande, ¿verdad? Esto es lo que normalmente los pacientes piensan cuando se les da este diagnóstico. Y la cuestión es que pues muchos profesionales de la terapia física, si no tienen claro lo que comentamos hasta ahora, probablemente estarán pensando lo mismo. Y esto va a tener consecuencias muy importantes en cuanto a la recuperación de los pacientes, puesto que lo normal es que si nosotros pensamos que nuestro tendón es una cuerda que está a punto de romperse, lo normal es que contraindiquemos ejercicio o incluso desde el punto de vista del paciente que se intente evitar cualquier tipo de esfuerzo ante el temor de que la rotura se pueda agravar. Y esto teniendo en cuenta que la opción terapéutica a día de hoy más viable, ¿vale? U óptima para el tratamiento de esta patología es la realización de un programa de ejercicio activo, pues obviamente va totalmente en contra de lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿verdad? Bien, en lo referente a las roturas masivas de manguito rotador, comentar que es bueno, imposible o prácticamente imposible que estas roturas se produzcan de forma aguda, ¿vale? A lo largo de los años existieron varios modelos que intentaron explicar un poco la patología tendinosa. Bueno, pues se publicó el modelo inflamatorio o el modelo de cicatrización fallida y desde el año 2009 el modelo que más aceptación tiene por parte de la comunidad científica es el modelo continuo que fue publicado por Jill Cook y que habla pues, de ese proceso degenerativo del tendón como un proceso continuo en el cual pues, se van produciendo cambios desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista anatómico, que de por sí no tienen por qué implicar ningún tipo de alteración funcional ni de sintomatología. Pero es muy importante que sepamos que partiendo de un tendón en principio normal,
a medida que pasa el tiempo, esto es una cuestión también fundamental de entender, a medida que pasa el tiempo y a medida que se aplica carga en el tendón, pues pueden empezar a aparecer cambios desde el punto de vista morfológico, ¿verdad? En una primera etapa de tendinopatía reactiva, pues se suele producir el ensanchamiento, ¿vale?, del tendón, la aparición de neovascularización, cambios que son totalmente reversibles en caso de que la gestión, ¿vale?, de la patología sea correcta. Sin embargo, a medida que pasan los años, a medida que la carga va haciendo su efecto sobre el hombro, pueden empezar a aparecer cambios que ya sean irreversibles, ¿vale? Como por ejemplo, como decíamos, las roturas de espesor parcial o incluso las roturas de espesor total o masivas ya en una etapa de máxima degeneración tendinosa. En este sentido, es muy importante comprender esto, que en la mayoría de los casos, cuando aparecen lesiones grandes de manguito, suelen tener pues, una relación con el paso del tiempo, con una aplicación continuada de carga, ¿de acuerdo? Normalmente se van produciendo cambios en el tendón, aunque estos cambios muchas veces, ¿vale?, en la mayoría de las ocasiones, no den lugar a síntomas clínicos. Por lo tanto, otra de las conclusiones importantes a sacar de esta charla, ¿vale?, y de la que va a ser pues probablemente el factor en cuanto a la aparición de cambios morfológicos a nivel de manguito rotador. ¿De acuerdo? De hecho, aproximadamente la mitad de las personas de 60 años van a presentar roturas de espesor parcial del manguito rotador. Y este porcentaje va aumentando de una manera más o menos constante a medida que pasan las décadas, llegando pues, en torno a un 80% en las personas mayores de 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando nos encontramos ante un paciente de cierta edad que nos trae una prueba de imagen en la cual se informa de la existencia de una rotura de espesor parcial o incluso completo, en principio no nos debería extrañar, deberíamos tomárnoslo como parte del proceso fisiológico de envejecimiento. Es decir, del mismo modo que nos sale cabello blanco o de que se nos cae o que nos salen arrugas, pues nuestros tendones cambian de aspecto también con el paso de los años, sin que esto deba implicar necesariamente la aparición de síntomas. Otra cuestión que es importante comprender a la hora de entender qué es lo que sucede con la clínica a nivel tendinoso es que existe una predominancia con respecto al miembro dominante. Es decir, normalmente, aunque la aparición de cambios en la morfología del tendón sea prácticamente simétrica en ambos hombros, es más habitual que el hombro dominante o el hombro del miembro superior dominante sea el que dé lugar a síntomas. ¿Qué nos tiene que hacer pensar esta cuestión? Pues que existe una dependencia bastante clara con respecto a la carga. Es decir, el miembro superior dominante es el que normalmente realiza más movimientos, realiza más esfuerzos y en definitiva soporta más carga. Por tanto, el hecho de que sea el miembro dominante el que normalmente da lugar a síntomas significa que la carga pues, es un factor fundamental. Otras cuestiones que son muy importantes a la hora de tener en cuenta es que a nivel de la aparición tanto de cambios morfológicos como de síntomas clínicos en el tendón, hay factores muy influyentes que no tienen que ver con el propio hombro o con las estructuras propias del complejo articular, sino con cuestiones más sistémicas, más relacionadas con la salud general de la persona o incluso con sus hábitos. Por ejemplo, estos factores, como el índice de masa corporal, personas con un índice de masa corporal alto, pues que puedan estar relacionados con obesidad, que puedan estar relacionados con la aparición de patología cardiovascular, por ejemplo, o hipertensión arterial, o ciertos hábitos como el tabaquismo, como el alcoholismo, van a hacer que ese proceso degenerativo del tendón probablemente se acelere, van a hacer que probablemente sea más fácil que aparezcan síntomas y en caso de que los síntomas aparezcan, también es más habitual que estos persistan más a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no solo tenemos que fijarnos en esos factores propios a nivel de complejo articular, sino que tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo el individuo es un todo y su estado sistémico y sus hábitos van a influir también a la hora de presentar problemas a nivel tisular, a la hora de condicionar la cicatrización de sus tejidos y a la hora de condicionar también la recuperación de sus cuadros clínicos.
Por lo tanto, esto lo que nos tiene que dar a ver es que existen factores mucho más importantes a la hora de dar lugar a patología en el hombro que los que tradicionalmente se han puesto como prioritarios. De hecho, desde el año 1972, es decir, hace 51 años, cuando el doctor Neer pues, publicó ese artículo en el cual pues, acuñó ese concepto de impeachment subacromial, los factores a los cuales se les daba más importancia a la hora de la aparición de patología en el hombro eran aquellos que condicionaban una disminución del espacio subacromial desde el punto de vista estructural. Por lo tanto, factores como la forma del acromion o la presencia de artropatía a nivel de la articulación acromioclavicular se consideraba muchas veces causa o incluso factores de riesgo a la hora de presentar síntomas. Incluso se tomaba como decisión terapéutica, incluso de primera opción, la cirugía descompresiva. Es decir, pues esas cirugías que limaban o que resecaban parte del acromion o que limaban esa presencia de osteofitos para crear más espacio y para de esta manera aliviar, ¿no?, los síntomas que se producían a nivel de hombro. De hecho, pues el doctor Neer, en sus hipótesis, formulaba que prácticamente todas las lesiones que se producían a nivel de supraespinoso se producían como consecuencia de la compresión que el acromion ejercía sobre este y sobre el resto de estructuras del espacio subacromial. Por suerte, en los últimos años de la primera década de este milenio, pues fueron surgiendo estudios que fueron pues, cuestionando y desafiando de alguna forma estas hipótesis y que incluso llegaron a la conclusión de que los tratamientos conservadores para la sintomatología de hombro eran como mínimo igual de eficaces que los tratamientos quirúrgicos, descartando pues, de una manera bastante clara la relación entre la forma del acromion o la presencia de una artropatía acromioclavicular con la aparición de los síntomas en el hombro. Por lo tanto, tenemos que pensar más en otros factores, como les decía, pues la edad, la carga, el índice de masa corporal, la presencia de patologías concomitantes como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la obesidad, como la patología cardiovascular, hábitos que condicionen una disminución, ¿vale?, de la irrigación y del aporte de oxígeno al tejido tendinoso, en este caso del hombro, que ya de por sí es un tejido pobremente vascularizado, más que otros factores estructurales como la forma de un acromion. Bien, con respecto a las lesiones del manguito rotador, como les decía, existe una influencia clara con respecto a la edad. Les decía que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 60 años presentan pues, alteraciones morfológicas claras a nivel del manguito, aumentando esta prevalencia con la edad de una forma bastante constante a medida que pasan los años. Sin embargo, solo 1 de cada 3 personas de este grupo poblacional experimenta o manifiesta síntomas, ¿de acuerdo? Lo cual también es algo fundamental a tener en cuenta. Y que de las personas que manifiestan síntomas, la mayoría de ellas, más de la mitad, presentan esas mismas alteraciones en el hombro contralateral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otra de las conclusiones muy importantes a tener en cuenta en cuanto a la patología de hombro es que la correlación clínica entre las alteraciones que se puedan observar en las pruebas de imagen y los síntomas clínicos que manifiesta el paciente es demasiado baja. Bien, con respecto a las rupturas masivas de manguito rotador, decir que representan aproximadamente entre un 10 y un 40% de las roturas de manguito. Es decir, que de cada 10 personas que tienen una rotura de manguito rotador, una lesión de manguito rotador, pues entre 1 y 4 de estas personas presentarán una rotura masiva de manguito. De hecho, las roturas masivas son la mayoría de las roturas que aparecen cuando previamente ya se ha sometido al manguito a una reparación quirúrgica. En lo que respecta a la definición de lo que es una rotura masiva de manguito rotador, una de las primeras definiciones fue pues, la aportada por Caulfield en el año 1985, que decía que una rotura masiva de manguito rotador es aquella rotura con un tamaño mayor de 5 centímetros. Esta explicación o esta definición no deja de ser un poco arbitraria,
sobre todo porque, claro, no es lo mismo 5 centímetros de rotura tendinosa en una persona que mida 1,90 m que en una persona que mida 1,50 m. Por lo tanto, digamos que en los últimos años existen pues, métodos más fiables a la hora de definir, ¿no?, qué es una rotura masiva. Y esto es, sobre todo, que la afectación sea de 2 o más tendones, ¿vale? Normalmente supraespinoso e infraespinoso es lo más frecuente, es decir, las roturas que afectan al manguito posterior, aunque también puede ser supraespinoso y subescapular, ¿vale? Cuando la rotura afecta al manguito anterior, aunque es menos frecuente. Y que al menos uno de estos tendones rotos esté retraído más allá del borde superior de la cabeza del húmero. Estos son los criterios para definir una rotura masiva, que exista una afectación de 2 o más tendones que forman el manguito y que uno de ellos, al menos uno de ellos, esté retraído más allá del borde superior de la cabeza del húmero. Bien, desde el punto de vista clínico, ¿cómo se manifiesta una rotura masiva de manguito rotador? Bueno, pues si comprendemos cuáles son las funciones del manguito, es muy sencillo que podamos entender también cuáles son los síntomas clínicos que van a aparecer ante un daño masivo en esta estructura. Bueno, sabemos que una de las funciones del manguito rotador, como su propio nombre indica, es la realización de movimientos de rotación. ¿De acuerdo? El manguito rotador puede ejercer un torque de rotación, tanto hacia la rotación interna como hacia la rotación externa. Por lo tanto, uno de los síntomas clínicos más característicos va a ser la debilidad o la incapacidad funcional para la realización de movimientos de rotación o para el mantenimiento de posiciones de rotación máxima. ¿De acuerdo? Otro de los síntomas clínicos va a ser la falta de movilidad activa o la incapacidad funcional para mantener los movimientos de elevación. ¿De acuerdo? Como vemos en la representación central de esta diapositiva, el manguito rotador funciona de manera sinérgica con el deltoides para la realización de los movimientos de elevación. Como podemos ver en la representación del vector, ¿vale?, de fuerza del deltoides, por sí solo, el deltoides, por la inserción de sus fibras, por su disposición anatómica, más que movimientos de elevación, realizaría un movimiento de ascenso, de elevación del húmero prácticamente en su propio eje. Sin embargo, gracias a la acción del manguito rotador, se produce pues, ese movimiento de rodamiento y de deslizamiento de la cabeza del húmero que hace que el deltoides progresivamente pueda realizar un movimiento de elevación del miembro superior. Por lo tanto, lo que sucede cuando existe una rotura amplia del manguito rotador es que ese movimiento sinérgico, esos movimientos de rodamiento y de deslizamiento no se pueden producir, por lo que el deltoides, al fin y al cabo, solo va a poder hacer un pequeño movimiento de elevación del húmero en su propio eje. De hecho, desde un punto de vista biomecánico, se dice que la contracción aislada del deltoides, sin la contracción sinérgica del manguito rotador, tan solo produciría un movimiento de separación de en torno a 22 grados. Por lo tanto, una vez más, uno de los síntomas característicos, aparte de la debilidad o de la incapacidad funcional para los movimientos de rotación, sería también la debilidad, la falta de movimiento o la incapacidad funcional para la realización de los movimientos de elevación del húmero. Por lo tanto, repetimos, ¿vale?, los signos y los síntomas más característicos de una rotura masiva del manguito rotador serán la aparición de dolor. Normalmente las personas con problemas de hombro solo consultan cuando tienen dolor. Y además, la incapacidad funcional para los movimientos de rotación, incapacidad funcional para los movimientos de elevación. De hecho, es muy característico el signo del drop arm, ¿vale?, el signo del brazo caído, que consiste en que cuando el húmero se lleva pasivamente a una posición de 90 grados de elevación, en cuanto el terapeuta que está haciendo el test elimina el soporte, el brazo cae de repente. ¿De acuerdo? Ese sería el signo del brazo caído y que nos demostraría de una manera bastante fiable, bastante específica, la presencia de una rotura grande de manguito rotador. Y por otra parte, pues normalmente existe un déficit de movilidad también. Inicialmente activo. La movilidad pasiva en principio no tiene por qué verse alterada, pero en muchos casos también se ve alterada, sobre todo en personas de cierta edad, ¿vale?, personas ya de edad avanzada,
que como decíamos son las que normalmente suelen tener este tipo de roturas amplias, por la presencia de un cuadro de osteoartritis glenumeral considerable. ¿De acuerdo? Cuando existen cambios osteoartríticos a nivel articular, es muy fácil que pueda aparecer una limitación de la movilidad pasiva. O que al ser una rotura pues que tal vez lleve ya cierta cantidad de tiempo manifestándose clínicamente en estas personas, puede ser que exista cierto componente también de patrón capsular que pueda limitar también la movilidad pasiva. Pero de entrada, en principio, la limitación de la movilidad es activa, pero pasiva no tiene por qué serlo. Bien, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿cuáles son las opciones que tenemos, ¿no?, para tratar este tipo de roturas amplias, de roturas masivas del manguito? Bueno, si nos guiamos por el modelo de razonamiento biomédico, digamos, tenemos que, existe una estructura cuya lesión anatómica, cuya lesión morfológica es amplia, por lo tanto, hasta que no se repare esta lesión, pues es difícil que se recupere la función, ¿verdad? Esto es uno de los mandamientos principales del modelo biomédico, ¿no? Toda sintomatología se produce como consecuencia de una alteración anatómica, y hasta que esa alteración anatómica no se soluciona, no se pueden corregir los síntomas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede con respecto a las roturas masivas del manguito? Bueno, pues que muchas veces son roturas que no son reparables, ¿vale? No es viable que se reparen a través de una cirugía. ¿Cuáles son los aspectos, por lo tanto, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir si una cirugía es viable o no con un paciente? Bueno, el primer criterio es la edad, ¿vale? Pacientes con edades muy avanzadas normalmente pues son menos candidatos a la cirugía, pues en primer lugar porque sus tejidos normalmente están más deteriorados, su capacidad de cicatrización es menor y además hay más posibilidades de que presenten ciertas comorbilidades que puedan contraindicar de por sí, por las consecuencias que puedan tener a nivel sistémico, un proceso quirúrgico. El siguiente criterio es el tamaño de la rotura. En contra de lo que muchas veces se puede pensar, cuanto más grande sea la rotura, menos indicación quirúrgica hay. ¿Por qué? Pues simplemente porque son roturas más difíciles de reparar. Y, como dijimos anteriormente, como estas roturas normalmente se producen en personas de cierta edad ya y su capacidad de cicatrización es menor, cuanto más grande sea la rotura, más posibilidades hay de que esa sutura pues experimente una desicencia en los años posteriores. Y el último criterio es la presencia de infiltración grasa. Infiltración grasa pues, es la sustitución progresiva de tejido muscular por tejido adiposo en un vientre muscular en el cual pues, existe una rotura tendinosa evolucionada en el tiempo. Para medir el grado de retracción tendinoso y para medir la presencia de infiltración grasa, tenemos dos escalas de clasificación, que son la escala de Pat y la escala de Gutalier, ¿vale? Que eran dos cirujanos franceses que se encargaron de estudiar estas cuestiones. Con respecto al grado de retracción, aquí vemos los tres niveles de la escala de Pat, muy fáciles de visualizar. En el grado 1 es el grado en el cual pues, la retracción es mínima, es decir, existe una retracción que apenas va más allá de la inserción del tendón. Aquí lo vemos justo debajo en la imagen de resonancia. Esto es un corte en el plano frontal. Aquí vemos la cabeza del húmero. Esto de aquí sería la cavidad glenoidea. Aquí vemos incluso el labrum. Esto sería el acromion. Y este sería el tendón del manguito rotador. Vemos que existe una pequeña solución de continuidad cerca de la huella. La huella es la inserción, ¿de acuerdo?, del tendón a nivel de la tuberosidad mayor. Y vemos que en condiciones, digamos, ideales, sin patología, no debería existir ningún tipo de luz, entre comillas, blanca, entre inserción y tendón. Vemos aquí una rotura completa, pero sin apenas retracción. En cambio, en el grado 2 de Pat, vemos que existe una retracción que va más o menos hasta la altura del vértice superior de la cabeza del húmero. Vemos aquí perfectamente el cabo del tendón
Y esto nos indicaría pues, una rotura más evolucionada en el tiempo, una rotura correspondiente al grado 2 en la escala de Patt. Y por último tendremos las roturas de grado 3, de grado más avanzado, en el cual el cabo del tendón no nos lo vamos a encontrar prácticamente hasta el reborde glenoideo o incluso el cuello de la escápula. Por lo tanto, roturas con una retracción grado 3 de Patt, fácilmente comprobables con un corte frontal de resonancia, pues en principio son roturas que se deberían considerar como irreparables desde el punto de vista quirúrgico. Con respecto a la infiltración grasa, también es muy fácil de visualizar en una imagen de resonancia. Como les decía, la infiltración grasa es la sustitución progresiva de tejido muscular por tejido adiposo. Y esto lo vamos a ver como la presencia de manchitas blancas dentro del vientre muscular. En este caso, aquí vemos un corte en el plano transversal de resonancia. Esto que vemos aquí es la articulación acromioclavicular. Este sería el borde del acromio. Y esto de aquí sería la apófisis coracoides. Esto negro, que se ve en medio, correspondería con el vientre muscular del supraespinoso. Y como vemos aquí, pues se ve bien oscuro, sin presencia prácticamente de manchas blancas, lo que indicaría un vientre muscular completamente sano. De hecho, otra referencia que se utiliza para valorar el estado del músculo es lo que se denomina el signo de la tangente, que es, consiste en trazar una línea entre el borde del acromio y el borde de la apófisis coracoides, y se consideraría que el vientre muscular no presenta atrofia si parte del vientre sobrepasa esta línea trazada anteriormente. Bien, este sería un grado 0 de Gutalier, es decir, aquí tenemos un vientre muscular con un tono normal y sin infiltración grasa. Bien, en el grado 1 de Gutalier vemos que ya existe un poquito de atrofia, es decir, el vientre muscular sobrepasa esta tangente, pero ya poco, y vemos cómo ya empiezan a aparecer manchitas blancas dentro del vientre muscular, lo cual indica pues, una infiltración grasa incipiente. En el grado 2 de Gutalier ya vemos que el vientre muscular tiene muchísimas manchas blancas, tiene un grado de infiltración grasa considerable, prácticamente existe tanta infiltración grasa como tejido muscular, y vemos que ya ni de broma el vientre alcanza la tangente, por lo tanto indica ya una hipotrofia, en este caso moderada. En el nivel 3 de la escala de Gutalier vemos que prácticamente el vientre muscular ha desaparecido y ha sido sustituido en su defecto por tejido adiposo. Y en último caso, en el último nivel, el nivel 4 de la escala de Gutalier, ya vemos que el vientre muscular prácticamente ha desaparecido por completo y que lo único que encontramos es grasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, roturas de nivel 3, 4 en la escala de Gutalier, ¿vale? Con ese porcentaje de infiltración grasa, hace que no tenga absolutamente ningún sentido ni tan siquiera pensar en una reparación quirúrgica. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tejido de tan poca calidad que aunque el cirujano o la cirujana fuese capaz de suturarlo, sería un tejido con unas condiciones tan pobres que lo normal es que la sutura no resista. De alguna manera es como si quisiesen suturar papel mojado, digamos. En todo caso, tampoco se acaba el mundo, existen otras opciones de tratamiento y en caso de roturas irreparables de manguito rotador, roturas masivas irreparables de manguito rotador, pues es perfectamente viable llevar a cabo un tratamiento conservador. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Pues fundamentalmente el tratamiento de terapia física, que es lo que nos ocupa a nosotros, a través de la aplicación de un programa de ejercicio activo. Otra opción también son las infiltraciones con corticosteroides. Las infiltraciones tienen muy mala prensa, prácticamente nombrar infiltraciones, no sé, en Costa Rica, en España casi que es como mentar al mismísimo diablo, pero en este caso pueden tener su cabida. Las infiltraciones sabemos que no son la herramienta terapéutica ideal, puesto que aproximadamente tienen un 20% de eficacia, es decir, de cada 5 pacientes que se infiltran, pues aproximadamente 1 va a tener buenos resultados, y que estos buenos resultados no suelen durar más de 2 meses. También sabemos que las infiltraciones con corticosteroides aumentan, aproximadamente multiplican por 7 las posibilidades de sufrir una rotura tendinosa, pero es que en este caso
en un contexto de una rotura masiva, esto ya no nos va a importar. ¿Qué es lo que nos va a importar? Pues nos va a importar que en caso de que el paciente presente un dolor agudo, un dolor que condicione mucho el inicio del programa del ejercicio activo, pues tal vez la utilización de una infiltración con corticosteroide pueda ser una herramienta útil para lograr iniciar lo antes posible el programa de ejercicio que va a ayudar a que este paciente recupere su funcionalidad. El tratamiento conservador, lejos de ser un plan B, es un plan pues, que tiene una eficacia muy alta, ¿vale? No existe ningún tratamiento que tenga una eficacia del 100%, que ayude absolutamente a todas las personas, pero en este caso la eficacia que tiene a través de este estudio del año 2020 pues se sitúa entre el 32 y el 96%. Y ustedes dirán, bueno, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Puede ser el 96, pero también puede ser el 32. Y es cierto, pero es importante también, perdón, que nosotros como terapeutas podamos saber de antemano cuáles son los factores que pueden influir en la tasa de éxito del tratamiento conservador. ¿Y cuáles son estos factores, ¿no?, que nos pueden predecir cuán exitoso puede ser nuestro tratamiento conservador? Bien, pues los factores que más influyen son la presencia de una disminución de la movilidad considerable, tanto de forma activa como pasiva, al inicio del tratamiento, la afectación del tendón del subescapular. Les decía antes que los tendones que se afectan más en roturas masivas son los correspondientes al manguito posterior, supraespinoso e infraespinoso. Las roturas del subescapular son las menos frecuentes con diferencia, pero en caso de que sea este el tendón afectado, el pronóstico clínico es bastante peor que cuando se afecta al manguito posterior. Por otra parte, la presencia de, como les decía anteriormente, cuestiones que afectan más al estado sistémico del paciente, el índice de masa corporal, la cantidad, o sea, la cantidad de tiempo que lleve este paciente con síntomas, la presencia de hábitos tóxicos como el tabaquismo, como el alcoholismo, la presencia de osteoartritis a nivel glomerular, como les había dicho, normalmente esto condiciona la capacidad de movilidad, tanto activo como pasivo, o la falta de fuerza, que normalmente pues, es un detalle que va relacionado con el tiempo de evolución de la rotura o con el estado clínico general del paciente, incluso previo a la lesión. Sin embargo, todos los factores que acabamos de enumerar no dejan de ser cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con el estado sistémico o con cuestiones más mecánicas, ¿no? En cuanto al estado del tejido. Pero hay factores que tienen una influencia tan importante o más como estas cuestiones que acabamos de enumerar. Estos factores son los que tienen que ver con cuestiones psicosociales, ¿de acuerdo? De hecho, las expectativas van a ser las que determinen de una manera prácticamente decisiva la capacidad de éxito que tenga un tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que cree que se va a mejorar con nuestro tratamiento, puede mejorarse o no. Pero si tenemos un paciente que está seguro de que no va a mejorar con tratamiento conservador, ese es seguro, ¿vale? Segurísimo, fijo, que no se va a mejorar. Por lo tanto, las expectativas al inicio del tratamiento van a ser el factor que más influyan en el éxito de este. De hecho, en este estudio que les cito aquí en esta diapositiva, pues lo que dice es, textualmente, leo, puede ser que algunas personas con roturas masivas del manguito rotador no mejoren con fisioterapia por cuestiones relacionadas con el efecto nocebo, con expectativas negativas o por falta de comunicación. Y esto es muy importante si recuerdan por lo que comentamos justo al principio de la charla, cuando decíamos, las roturas del manguito rotador, las roturas de espesor parcial del manguito rotador, las roturas de espesor completo del manguito rotador, no es un cordón que está pendiente de un hilo. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la capacidad de explicarle a nuestros pacientes cómo es exactamente la lesión que tiene, cuáles son las posibilidades que existen desde el punto de vista terapéutico y cuál es el camino a seguir, es muy sencillo que las expectativas del paciente se vean condicionadas por las ideas que él mismo tenga con respecto a lo que le está sucediendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de una rotura tendinosa, no hablamos normalmente de diagnósticos leves ni de cuestiones que se puedan solucionar con un tratamiento conservador. Normalmente un paciente, cuando se le dice que tiene una rotura en un tendón, piensa que hasta que esa rotura
no se repare quirúrgicamente, su función no se va a recuperar. Y tiene cierta lógica. De hecho, hay muchos profesionales sanitarios que lo aplican. Pero en el caso del manguito rotador, esto no es así. Por lo tanto, muchas veces en consulta nos enfrentamos con pacientes que tienen unas creencias, que tienen unas expectativas en cuanto a lo que les sucede y en cuanto a cuál es el tratamiento idóneo a seguir, que muchas veces están alejados de la realidad. Por eso es muy importante que tengamos las herramientas suficientes como para explicarle al paciente de una manera fiable con respecto a la realidad qué es lo que le pasa y cuáles son las posibilidades que tiene desde un punto de vista terapéutico. De hecho, quería hablarles de este estudio, a mí me parece muy interesante, en el cual pues, se investigó y se comprobó cuál es el efecto que tienen las etiquetas diagnósticas que utilizamos en la evolución clínica de nuestros pacientes. En este caso, se cogió una muestra de pacientes con dolor de hombro, se dividió en dos grupos con lesiones parecidas y con síntomas clínicos muy semejantes. La diferencia fue que a uno de los grupos se le dio el diagnóstico de rotura manguito rotador y al otro grupo se le dio el diagnóstico de bursitis. ¿De acuerdo? Ambos grupos, como les digo, con las mismas lesiones y con síntomas semejantes. Y lo que comprobaron fue que el grupo al cual se le dio el diagnóstico de bursitis fue un grupo de personas que solicitaron menos pruebas complementarias, que solicitaron menos interconsultas con especialistas, que requirieron un menor número de terapia con inyecciones, que requirieron un menor número de tratamiento quirúrgico y que por lo tanto tenían una percepción de la gravedad de su lesión mucho más bajo que el grupo al cual se le dio el diagnóstico de una rotura de manguito rotador. Por lo tanto, otra de las conclusiones importantes de la charla de hoy es que tenemos que tener mucha precaución con los términos que utilizamos y con cómo nos comunicamos con nuestros pacientes, puesto que de esta comunicación pues las personas van a sacar una serie de ideas que obviamente van a influir de una manera decisiva en la evolución de su patología y de su cuadro clínico. Por lo tanto, fundamental, ¿cuál es el factor de éxito más importante en cuanto al manejo de este tipo de lesiones? ¿Vale? Que son lesiones cuya duración es prolongada. Pues sobre todo la alianza terapéutica, es decir, conseguir una buena relación entre terapeuta y paciente, conseguir una buena relación de confianza, una comunicación fluida y sobre todo hacer que el paciente sea una parte activa en su tratamiento y en la toma de decisiones. El hecho de que exista esa buena comunicación, esa alianza terapéutica entre terapeuta y paciente, va a hacer que el éxito del tratamiento sea mucho más sencillo. En cuanto a tratamiento en sí, como les decía, básicamente se va a tratar de la aplicación de un programa de ejercicio activo. Yo aquí les voy a presentar un protocolo que fue publicado en el año 2021, es decir, hace solo 2 años, y que es un protocolo que nació de una revisión sistemática de los trabajos existentes previamente y que fundamentalmente se basó en las conclusiones o el trabajo de 4 protocolos que fueron publicados en los años previos. En este protocolo pues, se inicia con el trabajo de terapia manual, sobre todo en el caso de la presencia de déficits de movilidad. Vemos aquí la realización de técnicas manipulativas a nivel de cabeza del húmero, de técnicas manipulativas a nivel de escápula, como les decía, con la finalidad principal de solventar los déficits de movilidad que puedan existir al inicio del proceso. También aportan técnicas de flexibilización a nivel de cápsula inferior, de cápsula anterior y de cápsula posterior, con la misma idea, con la misma finalidad, que es la de conseguir la recuperación de movimiento inicialmente pasivo. Y posteriormente, este protocolo en lo que se basa es en la realización de movimientos de elevación, inicialmente autoasistidos con un bastón, como pueden ver, y posteriormente, a medida que el movimiento se completa, pues se inicia una progresión de cargas, realizando el movimiento primero de una forma activa, es decir, sin la ayuda del bastón, y cuando el movimiento activo se pueda realizar sin dificultad,
a través de movimientos resistidos, en este caso con una mancuerna. Cuando el movimiento con resistencia en decúbito supino es capaz de realizarse sin problema por parte de nuestro paciente, pues progresamos en carga. ¿Cómo progresamos en carga en este caso? Pues no con un aumento de la resistencia, sino con una variación en el plano en el cual se realiza el movimiento. En este caso, si se fijan, los ejercicios, en lugar de realizarse en un plano completamente horizontal, en decúbito supino, pues se realizan aproximadamente a 45 grados de flexión de tronco. Por lo tanto, como pueden comprobar, la posición final, en lugar de ser unos 90 grados de elevación, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 120-125 grados. Y la progresión es la misma, inicialmente de forma autoasistida, para, en caso de o en el momento en el que se pueda realizar este movimiento sin dificultad, pasar a un movimiento activo y, por último, a un movimiento con resistencia, en este caso con una mancuerna. Cuando nuestro paciente sea capaz de realizar este movimiento con resistencia en este plano de 45 grados de flexión de tronco en decúbito supino, pues empezaríamos a realizar el mismo movimiento en sedestación o en bipedestación. E iniciaríamos el proceso de una manera idéntica, primero de una forma autopasiva, posteriormente de una forma activa y, por último, con una resistencia externa, como por ejemplo con una mancuerna. Aparte de los movimientos de elevación, también se van a entrenar, ¿vale? A ejecutar movimientos de rotación, en este caso rotación externa, porque, como les decía, lo más habitual es que el manguito que se afecte es el manguito posterior. ¿Cómo se lleva a cabo la progresión de cargas para el trabajo de rotación? Pues inicialmente en decúbito lateral, posteriormente en decúbito, en bipedestación, en bipedestación, en este caso con una goma elástica, y por último, cuando se va ganando fuerza que permita la realización de este movimiento, pues empezaría con movimientos diagonales que combinen el movimiento de abducción con el movimiento de rotación externa. Este sería el protocolo propuesto por Shepard, ¿de acuerdo? En el año 2021. ¿Cuáles son las recomendaciones clínicas, ¿vale? En cuanto a esta metodología de trabajo? Bien, pues la duración mínima del tratamiento se marca en aproximadamente 12 semanas por lo bajo, es decir, el tiempo mínimo que se considera que es necesario para que este tratamiento dé sus resultados. Sin embargo, las 12 semanas es una cifra bastante optimista. Normalmente son pacientes que necesitan tratamiento o seguimiento del programa por 5 o 6 meses o incluso tirando al año. Preferiblemente debería ser un tratamiento supervisado. Como pudieron comprobar, son ejercicios que fácilmente se pueden realizar en el domicilio, pero lo que se recomienda es que exista una sesión de control presencial, al menos una vez por semana, para comprobar que los ejercicios se ejecutan de una manera correcta y de que pues no ha habido una reagudización en los síntomas de nuestro paciente. Importante, como les decía, fomentar la alianza terapéutica, sobre todo a través de el establecimiento de metas a corto plazo. Cuando hablamos de procesos, de cuadros clínicos tan prolongados en el tiempo, es muy fácil que las personas se desesperen y que quieran llegar, digamos, al final del tratamiento muy rápido. Por lo tanto, es muy importante que vayamos marcando objetivos a corto plazo, metas fácilmente alcanzables, para que el paciente no pierda en ningún momento la motivación a la hora de realizar el trabajo que nosotros le tenemos pautado. Bien, en todo caso, aunque el tratamiento conservador pueda fallar, existen otras alternativas, ¿vale? A nivel quirúrgico. Decíamos que hay roturas masivas que son irreparables, pero quirúrgicamente hay otras alternativas a la reparación tendinosa, como pueden ser la artroplastia, por ejemplo. Normalmente las prótesis que se colocan en el hombro son invertidas, es decir, la parte convexa se sitúa a nivel de la cavidad glenoidea y la parte cóncava correspondería a la parte humeral, digamos, de la artroplastia. También se puede optar por el desbridamiento artroscópico, por la reparación parcial, es decir, pues la reparación de la parte que sea más viable reparar, por la que esté menos afectada.
la transposición tendinosa, que se puede hacer con tendón normalmente del dorsal ancho, la reparación solamente de la cápsula superior o la colocación de un balón espaciador, que lo que hace es evitar el ascenso de la cabeza del húmero, evitando también a su vez la compresión de la bursa y la posible presencia de dolor, ¿no?, durante la realización de los movimientos. Por lo tanto, vemos 6 técnicas quirúrgicas que se puedan utilizar también en caso de roturas masivas irreparables y en caso de que exista pues, un escaso éxito del tratamiento conservador. Y ustedes ahora me podrán preguntar, ¿y cuál de estas técnicas es más eficaz, ¿no? ¿Cuál es la técnica de elección en este caso? Y la respuesta es que la técnica de elección depende del tipo de profesional que vaya a tratar al paciente. Eso es como cuando un paciente le pregunta a un terapeuta físico por cuál es la mejor opción del tratamiento. Normalmente el terapeuta físico le va a responder que el conservador. Si le pregunta a un cirujano, normalmente la respuesta va a ser que el mejor tratamiento va a ser el quirúrgico. Por lo tanto, todos estamos sesgados, ¿no?, de alguna manera por las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no?, desde el punto de vista terapéutico. Y aquí nos encontramos con que la cuestión es a sí mismo, es decir, el tratamiento que se elige no depende de criterios científicos, no depende de la evidencia científica, sino que depende más bien de las técnicas que el profesional esté más familiarizado a la hora de utilizar. Aquí vemos un estudio que se hizo en Estados Unidos y que vemos la influencia de la zona geográfica en cuanto al tratamiento que se elige. Normalmente los profesionales sanitarios están acostumbrados a trabajar de cierta manera en función del entorno en el cual aprendieron a trabajar, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, incluso el lugar en el que te encuentres va a marcar el tipo de tratamiento que te van a aplicar. Esto yo se lo digo muchas veces a mis pacientes, ¿no? Si tú quieres hacerte un banco para sentarte en tu patio, pues obviamente si se lo pides a un carpintero te lo hará de madera, y si se lo pides a un herrero pues te lo hará de hierro. Pues esto es parecido. Al final, en función del tipo de profesional al cual consultes, pues el tratamiento que te ofrece va a ser uno u otro. Bien. Y ya para terminar esta clase, quería darles pues varias pinceladas en cuanto al tratamiento posoperatorio en caso de las roturas que sí son reparadas quirúrgicamente a través de una sutura. 4 pinceladas nada más para que vean algunas cuestiones importantes. Obviamente, tras un tratamiento quirúrgico, los objetivos siempre van a ser la recuperación del mayor grado de movilidad posible, la recuperación de la mayor cantidad de fuerza posible, puesto que estos factores van a determinar cuál va a ser la función, ¿no?, con la que el paciente acabe, ¿no?, al final del tratamiento. Sin embargo, pues como en tantas otras cuestiones, no existe a día de hoy un protocolo o una metodología de tratamiento que se considere igual de estándar. Es decir, no hay un protocolo que haya demostrado ser más eficaz que los demás. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo nosotros tratamos personas y hay muchísimos factores que condicionan a cada persona de una manera individual. Por lo tanto, extrapolarlo al resto de población pues es realmente difícil, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, ¿no?, me consultan compañeros y me dicen, Tito, ¿cuál es el protocolo que puedo utilizar para tal patología? Y al final yo le tengo que decir que no existe ningún protocolo que se pueda recomendar de entrada, que al final depende de la persona que tengamos delante. Sin embargo, las cuestiones que tenemos que tener claras a la hora de iniciar un proceso de recuperación de un paciente con una reparación quirúrgica del manguito son pues, la presencia de todos aquellos factores que van a condicionar su capacidad de cicatrización. Habíamos dicho que la edad es uno de ellos y que el resto pues, van a ser el estado sistémico del paciente, su índice de masa corporal, la presencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, hábitos, ¿vale?, como el tabaquismo, el hipotiroidismo. Esto va a hacer, ¿vale?, que seamos más o menos conservadores, más o menos atrevidos a la hora de empezar a trabajar con estos pacientes, ¿de acuerdo? Tanto pacientes de edad con comorbilidades, hay que tener un poquito más de cuidado con la protección de la sutura, puesto que su capacidad de cicatrización es más baja. Y en este sentido, pues nos encontramos con esta dicotomía, ¿no?, con esta disyuntiva de
¿cómo enfocamos nuestro tratamiento, ¿no? Por una parte, como terapeutas, a nosotros siempre nos gusta empezar cuanto antes para evitar las rigideces, pero por otra parte tenemos que tener cuidado de no empezar demasiado pronto, puesto que en este caso la reparación puede estar comprometida, ¿no? En este sentido, pues comentar que no existe una relación clara entre un inicio precoz de tratamiento con una mayor tasa de re-rotura tendinosa. En este caso podemos estar tranquilos. Sin embargo, como les decía, hay que tener especial precaución en caso de roturas grandes en personas de edad avanzada, que son las que normalmente tienen un tejido con una calidad más baja. En todo caso, el porcentaje de que la sutura se deshaga es muy alto. De hecho, entre un 25 y un 90% de las personas a las cuales han sido sometidas a una sutura a nivel del manguito rotador, pues al cabo de unos años van a presentar una deshicencia de la sutura. Pero sorprendentemente, no existen diferencias desde un punto de vista clínico entre las personas que conservan la sutura intacta con respecto a las personas en las cuales la sutura fracasó. ¿Qué otra conclusión vamos a extraer de esto? Pues que muchas veces el éxito del tratamiento quirúrgico no depende del acto quirúrgico en sí, no depende de lo bien hecha que esté la sutura, sino que va a depender más o va a tener que ver más con ese periodo de reposo relativo que sigue la cirugía, seguido de ese proceso progresivo de adaptación a la carga. Por lo tanto, muchas veces los pacientes mejoran después de una cirugía, pero no mejoran por la cirugía en sí. En cuanto a la rigidez, pues decir que, aunque le tenemos mucho miedo, ¿vale?, a la rigidez, es algo que no pasa tanto como esperamos. En este caso, pues entre un 3 y un 10% de los casos. Y que es más fácil que esta aparezca cuando ya había rigidez previa a la cirugía. Importante, por lo tanto, si hay posibilidad de hacer tratamiento prequirúrgico, que el paciente llegue al quirófano con la mayor cantidad de balanza articular posible, y en caso de que haya una lesión asociada en el labrum, ¿vale? Personas con una lesión labral son personas que tienen más posibilidades de presentar una rigidez postquirúrgica. Bien, y ya para ir terminando, pues en cuanto al tiempo de recuperación, que es una de las primeras preguntas que te hace un paciente, es cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme, pues decir que prácticamente 9 de cada 10 personas sometidas a una sutura en el manguito rotador recuperan una capacidad similar previa a la cirugía en un periodo de tiempo de aproximadamente 6 meses y medio. ¿Vale? Aproximadamente 6 meses y medio. Aunque este tiempo va a estar condicionado por una serie de factores, como por ejemplo el sexo, según parece. Las mujeres tardan un poquito más de tiempo en recuperarse que los hombres, estadísticamente. La actividad laboral, ¿vale? Personas que tienen trabajos que impliquen mucha carga a nivel físico, ¿vale? Esfuerzos con los miembros superiores, obviamente presentan un proceso de recuperación más lento. El tamaño de la rotura, es decir, roturas más largas, más grandes, procesos de recuperación más largos. La presencia de colesterol, es decir, si hay colesterol, la cicatrización pues, se compromete, por lo tanto la recuperación también es más larga. Y la cronicidad, es decir, el tiempo que esa persona lleve con síntomas va a influir también en el tiempo que tarde en recuperarse después de la cirugía. Por lo tanto, y ya para terminar definitivamente, ¿cuáles son las conclusiones que vamos a extraer de esta clase? Bien, pues por una parte que las roturas del manguito rotador son un hallazgo común relacionado con la edad. ¿De acuerdo? Es muy frecuente encontrar pues, este tipo de lesiones en personas a partir de 60 años, decíamos. Las roturas masivas son las lesiones de manguito que implican una mayor afectación estructural, ¿de acuerdo? De esta estructura, para la redundancia tendinosa. En algunos casos, estas roturas no son reparables quirúrgicamente, pero en caso de reparación, el porcentaje de rotura es bastante alto, lo cual, como decíamos, no implica muchas veces un perjuicio desde el punto de vista clínico ni funcional. Y por último, se pueden conseguir buenos resultados con tratamiento conservador. Probablemente no una recuperación del 100% de la fuerza y de la movilidad, pero sí resultados suficientes como para poder llevar a cabo una vida completamente normal sin restricciones. Bien, y
Por mi parte, esto es todo. Bueno, espero que les haya gustado la clase. A partir de ahora, pues dejaremos un espacio para plantear preguntas. Y bueno, pues antes de iniciar este tiempo de dudas o de preguntas, pues una vez más comentar que afortunadamente y gracias a la invitación del Hospital Metropolitano, pues tendré la oportunidad de estar en Costa Rica en septiembre de este año y que bueno, pues ahí hablaremos de muchas más cosas, hablaremos de muchas patologías de hombro, hablaremos de valoración, hablaremos de razonamiento clínico, hablaremos mucho de ejercicio y bueno, pues es un curso realmente interesante que la verdad está teniendo muy buena acogida aquí en España y que bueno, por mi parte los invito a participar y que bueno, pues ojalá que pueda ver a muchos de vosotros, a muchos de ustedes presencialmente en septiembre, pues para que podamos seguir profundizando en todas estas cuestiones que afectan a los hombros de nuestros pacientes. Así que bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por acompañarme durante este tiempo. Muchas gracias también a las personas que estéis viendo esta clase en diferido. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, soy todo oídos para escucharos. Tito, me parece que Emerson tiene una pregunta. Tal vez si él abra el micrófono para hacerlo un poco más dinámico. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí. ¿Cómo está, Tito? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta ahora lo conozco. ¿Todo bien? Todo bien, todo Tito, bien. son dos preguntas puntuales. La primera, ¿qué hacer con esos hombros con tendinopatías degenerativas, posibles rupturas parciales, donde uno los somete a un proceso de fortalecimiento iniciando con ejercicios isométricos de 30 segundos, con 2 minutos de descanso, que es una buena forma de iniciar, aliviando el dolor, pero aún así no responden. No responde bien, una semana, 2 semanas, no responde bien. Lo sometes a un protocolo tipo Offer-Levy, que ya sería como para una ruptura masiva, o cómo lo maneja. Porque tengo entendido que como que la forma más fácil de iniciar ese fortalecimiento son los isométricos, pero si no responde bien con eso, lo somete a un Offer-Levy que sería como para una ruptura masiva, sería más bien quitarle capacidad al paciente. Cuando dices que no responde, ¿te refieres al dolor o a la capacidad funcional? Ambas, no mejora el dolor y no mejora la función, no mejora la movilidad. Bien, en este caso, bueno, hay que tener claro que Tito, perdón. Es que creo que se te escucha un poco como de fondo. No sé si se cambió el micrófono al que estás. No, a ver, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora sí, mejor. Sí, sí se escucha. Me pongo un poco más cerca. No, decía que cuando un paciente nos visita con dolor, el objetivo principal a tratar es el dolor. Normalmente los isométricos se llevan a cabo, digamos, inicialmente en el proceso, no buscando un fortalecimiento, sino buscando la capacidad hipoalgésica que tiene la contracción isométrica, ¿vale? A nivel de inhibición de vías descendentes y demás cuestiones. De todas maneras, hay otras alternativas, ¿vale? Para reducir el dolor. Entre ellas, tratamiento farmacológico, entre otras cosas, pues la aplicación de otro tipo de analgésicos, incluso la aplicación de vendaje, la aplicación de terapia manual, la aplicación de otros métodos de terapia física, o la utilización de, incluso en último caso, valorar la viabilidad tal vez de infiltrar. Normalmente, bueno, esto tiene que ser una decisión pautada con el paciente, pero los analgésicos, incluso bueno, el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, pautado durante 2 semanas, suele tener la misma eficacia que una inyección. ¿Vale? Entonces, en este caso,
hay que probar con otro tipo de herramientas que tengamos disponibles para disminuir el dolor, porque si no disminuimos el dolor, está claro que la función no va a mejorar. Otras alternativas que se pueden utilizar en este caso, pues puede ser la utilización de técnicas de imaginería motora, tal vez. Suelen dar bastante buen resultado en caso de pacientes con dolores de alta intensidad, ¿vale? Es decir, tenemos herramientas a nuestra disposición para disminuir el dolor. Lo que tenemos que tener claro es que si el dolor no disminuye, la función no va a mejorar. Es decir, si consideramos la intensidad del dolor en una escala del 0 al 10, ¿vale? Una escala visual analógica del 0 al 10, hasta que el dolor no llegue más o menos al nivel de 2 sobre 10, es difícil, ¿vale? Es difícil que podamos progresar en el tratamiento. Por lo tanto, como te decía, para que responda, tenemos que ser capaces de tener el dolor controlado. Hasta que no tengamos el dolor controlado, va a ser bastante complicado. Ok. Y tenía una segunda. ¿Qué opinas? Ya es criterio suyo. ¿Qué opinas de los dolores de hombro que muchas veces mejoran con el método Mackenzie? He estado leyendo ahí, informándome, estudiando un poco y he visto bursitis diagnosticadas de hombro que con solo ciertos movimientos cervicales tienden a evolucionar mucho. ¿Qué criterio tiene usted con el método Mackenzie a nivel cervical con los dolores de hombro? Bueno, a ver, Mackenzie es una referencia, es decir, yo tampoco soy quien de cuestionar sus métodos. No, pero quiero saber, hay un profesional de hombro. Bueno, a ver, decir, a ver, Mackenzie dice que todo dolor de hombro tiene un origen cervical hasta que no se demuestre lo contrario. A mí me parece una afirmación de entrada demasiado categórica. Es decir, yo no sería tan, yo no sería tan rotundo, ¿vale? A la hora de hacer esta demostración. Después, bueno, yo tampoco soy un experto en el método Mackenzie, pero bueno, a través del reconocimiento de patrones o de los movimientos facilitados que consiguen una disminución de los síntomas, hombre, esto puede estar condicionado por muchísimos factores. Es decir, cuando uno trabaja con técnicas que impliquen modificación de síntomas en el momento, tiene que pensar que hay muchos factores, ¿vale? Hay muchísimos factores que entran en juego más allá de cuestiones puramente mecánicas o anatómicas, ¿no? Biomecánicas. Entonces, en este sentido, bueno, pues el método Mackenzie obviamente puede tener sus resultados igual que cualquier otro método. Pero vaya, que bueno, pues si es útil, perfecto, y hay pacientes a los que no le va a funcionar el método Mackenzie, como tal vez no le funcione el método Mulligan o como no le funcione el método McConnell. Eso depende muchísimo de lo facilitada muchas veces que va una persona a la hora de mejorarse desde el punto de vista clínico. Ahí hablamos un poco de las expectativas también. A mí sí me hablaron bien del método Mackenzie y me dicen que probablemente me vaya a ayudar, yo probablemente vaya a un centro de fisioterapia en el cual apliquen Mackenzie y de entrada yo iré condicionado para encontrarme mejor, ¿vale? Eso puede tener su eficacia o su importancia. Pero esto no pasa solo con Mackenzie, es decir, pasa con el resto de métodos o incluso con aplicaciones de fisioterapia que no se basan en ningún método concreto bajo ningún apellido, ¿vale? Entonces, bueno, mi opinión con respecto al método Mackenzie es esta, es decir, que bueno, es eficaz cuando es eficaz, pero muchas veces la eficacia que tiene no depende de cuestiones mecánicas, pero vaya, no tengo nada en contra del método Mackenzie tampoco, ¿eh? Listo. Muchas gracias, Tito. Mucho gusto. Un saludo. Nos vemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, muchísimas gracias a todos los que participaron en la clase, en la masterclass del día de hoy con Tito. Les recuerdo que el curso lo vamos a tener el 18 y el 19 de septiembre. Tienen hasta el 15 de julio, hay una promoción y estaría costando $350 para que aprovechen. Y el curso, de verdad, va a ser bastante enriquecedor. Vamos a hablar más de lo que, bueno, Tito va a hablar más de lo que hablaba hoy, va a profundizar más otro tipo de lesiones
Ojalá que no se lo pierdan y puedan asistir. Muchísimas gracias, Tito. Bueno, gracias a ti también por la invitación. Gracias a todos los participantes por haber estado aquí conmigo este ratito. Y bueno, pues espero que nos veamos en septiembre ahí presencialmente. Claro, muchas gracias.